ser único e irrepetible que no puede ser imitado o copiado, ya que cada uno surge en un ambiente específico, con determinadas capacidades físicas y en un contexto histórico, espacial determinado. Todos estos elementos lo transforman en un ser indivisible en sí mismo y particular, ya que le otorga las características y rasgos que poseerá a lo largo de su vida. Bueno, como ya vimos, lo individual es aquello que no se puede dividir sin que deje de existir como tal. Esto lo que nos quiere decir es que el hecho de que se nos ampute un dedo, se nos perdamos un pie, un brazo, no quiere decir que por ello vamos a dejar de existir. Sí, así hayan cambios en nuestra personalidad, no vamos a dejar de ser un individuo. Podemos decir entonces que nuestras experiencias y las pruebas en las que nos vemos sometidas a lo largo de nuestras vidas van modificando nuestro carácter, van a modificar nuestra personalidad, pero sin dejar de ser lo fundamental que nosotros somos. Es esa individualidad, esa singularidad que nos caracteriza en la raza humana. Uno de los factores principales que determina al individuo es la cultura o el lenguaje, es decir, el individuo siempre existe en sociedad, pues este está en continua relación. Una frase que representa pues esto es la planteada por Descartes, la cual dice que pienso, luego existo, en la cual hace referencia a que toda persona es tal cuando puede desarrollar sus capacidades de reflexionar, dotes racionales para desarrollar las capacidades de solucionar problemas, tener creatividad. ¿Qué es sociedad? Es un conjunto de individuos que comparten una cultura con sus conductas y fines y que interactúan entre sí para formar una comunidad, estipulando entidades poblacionales que les otorgan una identidad de pertenencia. La sociedad es el conjunto de individuos que comparten una cultura, religión y que se relacionan e interactúan entre sí, con sus parejas, con sus familias o amigos, como lo vemos en este entorno social. Las sociedades son entidades poblacionales donde la gente se reúne y se relaciona entre sí para obtener nuevos conocimientos, es decir, es una cadena de conocimientos y donde las personas tienen actividades en común y forman una propia identidad. Estos grupos sociales pueden ser económicos, políticos, religiosos, deportivos y pueden tener un proceso formativo partiendo de los símbolos que el ambiente le presenta. Los grupos sociales forman principios fundamentales, tanto culturales como ideológicos. Es individuo en interacción con la sociedad. El individuo es singular, pero también compuesta su singularidad. No se basa exclusivamente en hechos no sociales o privados, sino también en la específica disposición de los hechos sociales que lo componen, en su actitud ante ellos, dócil o conflictiva, y en su modo de relacionarse con el resto de los individuos de la sociedad. El individuo dentro de la sociedad juega un papel muy importante. Es así como podemos ver que éste construye los valores de cada cultura, y la cultura influye de alguna manera en el individuo, pero vemos que para entender el individuo tenemos que comprender a la sociedad como una matriz de datos, en la cual cada dato se puede considerar como un individuo, y este a su vez incluye características a la matriz, una característica única que se va formando con el tiempo. El individuo dentro de la sociedad no pierde sus características. Sí, es cierto, la cultura influye demasiado. Podemos ver cómo influye la cultura valores, creencias, pero el individuo marca líneas de experiencia únicas, las cuales no se pueden comparar con las otras personas. Así, vemos cómo puede influir en esto. A partir de sus experiencias, influye en una cultura que va creciendo con unas normas, con unas creencias religiosas y políticas. Bueno, ahora bien, ya teniendo en cuenta un poquito acerca de qué es individuo, qué es sociedad, cómo interactúa ese individuo en esa sociedad, valga la redundancia, es importante entonces tener en cuenta el concepto de las demás personas. Entonces vamos a hacer una pequeña entrevista con algunos de ellos en donde nos van a comentar acerca de estos conceptos que hemos definido acá con ustedes. Entonces vamos a ver si nos colaboran. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Será que nos puede hablar una pequeña pregunta? Con muchísimo gusto. Bueno, la pregunta es, para usted, ¿qué es el individuo? El individuo puede ser en su momento como
puede tener un significado muy complejo y bastante amplio, pero si lo tomamos desde el punto de vista como individuo en la parte social, tenemos que ver con aquella individualidad misma del ser humano que tenga libre albedrío para pensar, determinar, actuar, y siempre teniendo en cuenta el estándar universal, que son los valores universales, que son tener siempre el apoyo de la religión, el apoyo de la parte social, la parte que pertenezca a un país o a una frontera, y también en la parte que tenga valores familiares, el respeto a los padres, el respeto a Dios. Bueno, Ahí sí conocemos un individuo. Si la sociedad hoy en día trabaja bajo esos 3 principios universales, tendremos una sociedad ideal. Según entonces lo que nos dice este señor, entonces el individuo, aparte de su singularidad, de su ser íntegro, es un individuo que está compuesto por una sociedad que tiene que ver también con valores universales, ¿sí? Entonces el individuo no es solo él, sino que es también una sociedad en sí. Una descripción de lo que es para usted el concepto de individuo. El concepto de individuo. Individuo es aquella persona que pertenece a una comunidad, que hace parte esencial de una sociedad, es un ser integral, el cual comparte toda su vivencia, experiencias, su campo educativo en dicha comunidad para aportar un bienestar a ella, un individuo social, un individuo comunitario, es una persona fundamental, como todos los seres humanos, en nuestro contexto. Muchas gracias por su colaboración. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Su nombre? Mi nombre es Luis Villegas. Es que nosotros queríamos hacerle una preguntita. Para usted, ¿qué es sociedad? Para mí sociedad es como se caracteriza una cultura de la forma de vida. Nos encontramos acá en la calle Bohemia y vamos a hacer una entrevista a alguien acerca de qué es sociedad. Vamos a escuchar qué piensa la gente de qué es sociedad. Nos encontramos acá. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, quería preguntarle para usted qué es sociedad. Sociedad, pues, es una comunidad, ¿sí me entiende? La sociedad de compartir con la gente, el respeto, el amor. Bueno, a partir del trabajo que realizamos aprendimos que siempre se debe tener en cuenta que el individuo es aquello que no puede ser divisible. Y siempre existe en sociedad, en un contexto sociocultural, permitiéndole interactuar y dándole sentido a lo que hace. Y así construyendo representaciones mentales y culturales para sí mismo del entorno y de la sociedad. Sobre la naturaleza en la cual se constituye como persona.